Los tiburones acorralados y la extraña nacionalización. Con la creación de la Comisión Federal de Electricidad en 1937 y la Ley de la Industria Eléctrica de 1938, el Estado quedaba facultado para producir cualquier cantidad de electricidad que quisiera, además de llevar a cabo actividades de electrificación y la fijación de precios. Los tiburones de la electricidad estaban gravemente heridos. Con esta ley, sus mercados serían invadidos por la Comisión Federal de Electricidad y sus precios serían controlados por el Estado. La noticia no les resultó grata y reaccionaron boicoteando su propia producción. Ellos dejaron de invertir intentando provocar una crisis de electricidad. Hay que recordar que para 1937 México tenía 18.3 millones de habitantes y que estos monopolios ofrecían el servicio a solo 7 millones de mexicanos, que representaban el 38% de la población total, el 62% de los mexicanos sin electricidad. La demanda, muy superior a la oferta, disparaba los precios de la luz, y en tales condiciones, de por sí muy deplorables, la iniciativa privada le echó limón a la herida. En los años que van de 1939 a 1943, los tiburones prácticamente detuvieron la capacidad instalada de la industria eléctrica en pleno proceso de industrialización. Los escualos deseaban que el Estado no interviniera en lo que consideraban su exclusivo negocio. Querían demostrar la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades eléctricas y por 5 años se replegaron. En el periodo de 1939 a 1943, la capacidad instalada se detiene, ya que la tasa de crecimiento promedio anual es de menos 0.01%, un lustro sin crecimiento de los productores privados de electricidad, imposible cualquier proceso de industrialización sin energía eléctrica. En contraste, en el periodo de 1943 a 1950, la tasa de crecimiento es de un impresionante 12.45% al año en promedio, y eso se explica por la inversión pública que con tales tasas de crecimiento eléctrico detonaba el proceso de industrialización que tanto deseaban los capitales nacionales. De ese modo, la falta de dinamismo de la iniciativa privada fue compensada por la intervención del Estado. La Comisión Federal de Electricidad, de poseer la capacidad de producir el 4% a nivel nacional en 1939, pasa a poseer el 21% de capacidad de producción en 1950. En tan solo 11 años logró tener la quinta parte de la capacidad instalada a nivel nacional. Los tiburones, al retirar su inversión, redujeron su presencia en la industria eléctrica. Su océano se reducía de manera crónica e irreversible. Entre 1945 y 1950, el crecimiento de la Comisión Federal de Electricidad fue espectacular, ya que multiplicó casi por 4 su capacidad instalada. Ya no había retroceso al garantizar el abasto eléctrico. El resto de la industria nacional creció, lo que a su vez generó una espiral ascendente de mayor demanda de electricidad que solo el Estado podía resolver. Para 1953, el Estado tenía el 29% de la capacidad instalada a nivel nacional. Para 1955, el porcentaje es de 38%,
En 1958 ya es de casi 50% y para 1960 es de 73% de capacidad instalada para la producción de energía eléctrica. En consecuencia, los privados detentaban el 27%. El Estado se fue adueñando del proceso de electrificación y los tiburones, de sentirse dueños del océano, terminaron en un lago. Otorgar electricidad a todo el proceso capitalista de producción fue el móvil inicial de la intervención estatal y la nacionalización su necesario resultado. Terminar una carrera de 100 metros dejándote partir del metro 73. ¿Cuál es el mérito de cruzar la meta? Llegar era cosa de tiempo. Hasta una tortuga embarazada llegaría a la meta. Adolfo López Mateos nacionalizó, entre comillas, la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, cuando el Estado tenía el 73% de la capacidad instalada, cuando los capitales extranjeros ya iban en franca retirada, cuando era el fin necesario de una trayectoria que por lo menos arrancó en 1937. Sin embargo, todos estos años se nos ha enseñado a venerar a Adolfo López Mateos como un patriota sin igual, sin ver que la nacionalización fue todo un proceso de años y que por lo demás obedecía a la causa capitalista de la industrialización nacional. De hecho, toda la intervención del Estado en una economía capitalista tiene por objetivo revitalizar la producción y restablecer la dinámica ascendente de las ganancias. Veamos, el crecimiento notorio que registra la electricidad en los primeros años posteriores a 1960 dependió casi exclusivamente de los créditos extranjeros. Con la nacionalización, el gobierno mexicano asumió la deuda consolidada de la Mexican Light por 822 millones de pesos y pagó 650 millones de pesos por el 95% de las acciones comunes y el 75% de las acciones preferentes. Los activos y derechos del American and Foreign Power Company importaban 1.237.5 millones de pesos. Además compró otras empresas por 200 millones de pesos. Con esto, el costo de la nacionalización ascendía a 2.259.5 millones de pesos, a los que había que agregar la deuda de la Comisión Federal de Electricidad por 1.000 millones, elevando la deuda de la industria eléctrica nacionalizada a más de 3.295.5 millones de pesos. A tal grado llegó a endeudarse la industria eléctrica que para 1975 el 70% de sus ingresos se destinaron a pagar el servicio de la deuda externa. En 1976, la CFE se había convertido en la deudora más importante del sector público. Su pasivo representaba el 23% de la deuda externa total de México. Curiosa nacionalización en esta, donde el 70% de los ingresos van a parar a las arcas del capital usurero internacional. La grave situación financiera de la industria eléctrica nacionalizada se intentó corregir con el esquema tarifario. En 1962 entraron en vigor las nuevas tarifas. El criterio nacionalista con el que se elaboraban fue favorecer a los grandes consumidores industriales con precios inferiores al costo. Mientras tanto, los consumidores domésticos, comerciales y pequeños talleres tenían que pagar lo que no le cobraban a los grandes industriales. Por ejemplo, en 1970, el servicio doméstico y los pequeños comercios y talleres consumían 31.5% de energía, por el cual aportaban el 52.8% de los ingresos totales del sector eléctrico, representando al 99% de los consumidores. El sector industrial consumía el 54.3% de energía, por ello aportaba el 38.5% de los ingresos totales del sector eléctrico, pero apenas representaba el 0.22% de los consumidores. O sea, el 99% de los consumidores se quedaban con el 31.5% de electricidad, mientras el 0.22% de los consumidores se quedaban con el 54.3% de la electricidad. El 99% aportaba el 52.8% de los ingresos. El 0.22% aportaba el 38.5% de los ingresos.
A este enorme contraste hay que agregarle el de los precios. En 1970 el precio unitario por kilowatt hora en servicio doméstico, tarifa 1, era de 0.42 centavos, mientras que para los grandes industriales era de 0.17 centavos. Y desde entonces hasta nuestros días no se ha modificado la estructura de consumo ni de las tarifas que favorecen a las grandes industrias. Para 1986, por ejemplo, la tarifa 1 pagaba por kilowatt hora 17 viejitos pesos, mientras los grandes industriales pagaban 3 viejitos pesos. Es muy extraña esta nacionalización que no favorece al 99% de los consumidores, sino que apenas al 0.22%, nacionalización que subsidia a los capitales y no a la población. Los monopolios extranjeros fueron ampliamente indemnizados, el capital financiero usurero más que recompensado por sus préstamos, y los capitales nacionales altamente subsidiados y consentidos con tarifas a costos de risa. Quizá por eso ninguno de ellos reaccionó en contra de la nacionalización, entre comillas. La nacionalización no afectaba sustancialmente los intereses del capital e inclusive contaba con la simpatía de algunos sectores nacionalistas. En 1960, José Domingo Lavín, representante de la Canacintra, señalaba la importancia de la nacionalización como una medida que permitía al gobierno recuperar los energéticos y hacer uso racional de los recursos, argumentando que en muchos países capitalistas, incluyendo los Estados Unidos, se habían visto obligados a intervenir en las empresas eléctricas del sector público, haciendo hincapié en que esto no significaba el inicio de un proceso de socialización de los bienes productivos. Dice la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, que el gobierno estaba obligado a darle un uso racional, entre comillas, para ellos, a los energéticos y que eso no era socialización, faltaba más. He aquí las palabras de José Domingo Lavín, presidente de la Canacintra en 1960. Si se conociera la situación en la que estaban las compañías extranjeras, se vería que para ellas ha sido un gran beneficio que el Estado reclame el manejo de la electricidad como corresponde, por tratarse de un servicio básico para la economía. La verdad es que no había ni podría haber capital privado que se interesara en invertir para la producción del servicio público eléctrico. Efectivamente, la American y la Mexican ya estaban en franca retirada y les resultó muy redituable la venta de sus propiedades, por lo cual aceptaron de un buen grado la oferta del gobierno mexicano para la compra de sus acciones. Y también tiene razón la Canacintra cuando afirma que ningún privado podría con el paquete de electrificar el país entero, tenía que hacerlo el Estado. Curiosa, muy curiosa nacionalización es esta, en la que están de acuerdo los capitales transnacionales y nacionales. Si bien, a pesar de las tarifas tan injustas, resultó benéfico para todo el pueblo que el país esté electrificado, pero hay que decir que el capital financiero internacional y los industriales nacionales fueron los principales beneficiados con la intervención del Estado en la industria eléctrica. Esto es una verdad y todo lo prueba. De modo que la nacionalización de Adolfo López Mateos, además de que era un hecho casi consumado cuando el decreto del 27 de septiembre de 1960 tuvo un sentido económico profundamente capitalista, mantener las ganancias del capital financiero internacional y repotenciar el desarrollo del capital industrial nacional. Pero hay otra razón fundamental detrás de la nacionalización: la necesidad de legitimar a un gobierno asesino. Por muchos años el ESME exigía la nacionalización de la industria eléctrica, pero dudó mucho que fuera esta la nacionalización deseada, y sin embargo es la que se venera, sin más, sin matices, sin críticas, sin análisis, y lo peor, idolatrando a Adolfo López Mateos, reivindicando su nacionalización en discursos, en volantes, en desplegados, fotografías, revista Lux y en toda ocasión y desde cualquier medio. Todos estos años ha sido tratado como un prócer de los electricistas, y ya es hora de quitarle la máscara de patriota a este asesino. Debemos conocer la historia, comprenderla, aprender de ella y convertirla en un instrumento de lucha,
porque la nacionalización que hoy debemos reivindicar y exigir no puede ser conducida por la burguesía, por muy nacionalista que se diga, ni para provecho de los capitales, ni dentro ni de fuera, ni mucho menos para cooptar contingentes obreros como instrumentos de legitimación de intereses perversos. No, esa no es la nacionalización desde el pueblo y para el pueblo. Pero aquí en el ESME es lo mismo la nacionalización de la industria eléctrica de Adolfo López Mateos en México que la de Evo Morales en Bolivia o la de Hugo Chávez en Venezuela. Se refieren a ellos de la misma manera. Los tres son patriotas, los tres son nacionalistas, los tres son antiimperialistas, los tres del lado del pueblo, los tres en un mismo costal. No hay diferencia, pero la verdad es que no son lo mismo. Debemos pasar ahora a referirnos a la vergonzosa y condenable historia de López Mateos y darle voz al pasado para alertar al presente de los errores de antaño. Es hora de hablar de estas cosas. La historia es un órgano vivo y no una alcahueta de un verdugo de la clase obrera. Adolfo López Mateos fue el que agredió al movimiento ferrocarrilero. Él ocupó con militares los centros de trabajo y mandó a 15,000 ferrocarrileros a la cárcel en Semana Santa. Por lo menos hubo 3 ferrocarrileros asesinados. Aquí, en el ESME, se le respeta, pero él fue un criminal.